naranja. Ahí. Ya, ahora estamos grabando. Tengo que ordenar aquí todavía. Bueno, aquí hoy día vamos a tratar con los números racionales. Bueno, aquí definición pusieron eso, ¿ya? No, el tema es que un número racional es esencialmente un número entero dividido por otro número entero, ¿ya? Y este otro número entero por el cual estoy dividiendo, por supuesto, no puedo dividir por 0. Eso. Entonces, ahora, un número decimal infinito y semiperiódico lo puedo escribir como número racional también. ¿Ya? De hecho, eso vimos el mecanismo al final de la clase pasada un poco para eso. Pero la definición para número racional no es esa en estricto rigor, ¿ya? Es simplemente un entero dividido por otro. Ya. Bueno, aquí lo ven puro desde el punto de vista de los decimales. En sí, también en lo que es matemática y, o sea, los ramos matemáticos, por lo general no les van a pedir que escriban las decimales ahí semiperiódicas, ¿ok? Con que lo dejen como fracción está bien. Ya, y la otra cosa que les tengo que pedir, si me escuchan mal o si se corta, me avisan, por favor, porque tengo el internet al parecer un poco inestable. ¿Ya? Me avisan. Ahora, aquí está la definición con la que en sí se trabaja con los números racionales como fracciones de números enteros. ¿Ya? Aquí tenemos la igualdad de dos números racionales en el sentido de que aquí claramente si multiplico cruzado se tiene que mantener la identidad. Para poder sumar dos números racionales, lo que tengo que buscar es, en primer lugar, aquí, o sea, multiplicar los denominadores acá, pero aquí eso no es siempre el número óptimo, el más pequeño. A veces aquí hay factores en común entre ellos, factores primos, pero eso lo vamos a ver. Y de ahí resulta que para la suma utilizamos el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y la multiplicación, súper simple, o sea, multiplicamos solamente, por decirlo así, multiplicamos arriba y abajo, ya. Pero eso también se repasó en el curso de inducción. Ahora, aquí un aspecto que enfocan un poco más en esos apuntes, que son los números primos. Entonces, un número primo es simplemente si solamente lo puedo dividir por el más menos 1 o el más menos el mismo número, ¿ya? Si no hay otros factores aquí entre medio. Ahora, acá pusieron los primeros números primos y bueno, ya aquí cada número natural es divisible por un primo. Ahora, aquí argumente como ejercicio. Entonces, hagamos ese ejercicio cortito. No. Tengo que cambiar de color acá. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ya. Ahí no quiere. A ver. Ping. Bueno, voy a tener que... Ah, ahora lo tomo. Ya. Escribimos en azul mejor. Ya. A ver, el tema es que para demostrar eso, aquí, para argumentarlo, ¿ya? A grosso modo, en primer lugar podemos decir, cualquier número natural mayor que 2 o mayor o igual que 2 puede ser un primo o no puede ser un primo, ¿cierto?
tenemos esos dos casos. Entonces, si es un primo, bueno, es divisible por sí mismo y es divisible entonces por un primo, ¿ya? Si no es divisible por un primo, o sea, si no es un primo, perdón, ¿ya? Eso, si no es un primo, un número primo, entonces, ¿qué pasa? Significa, por la definición de número primo, de que puedo escribirlo como producto de otros números, ¿sí? Porque aquí en el número primo, lo que nos dicen es que m es primo si esencialmente es como m por 1. Bueno, aquí podría tomar menos m también por menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si no es un primo, entonces existe otro par de números. ¿Cómo puedo escribir ese número acá en un producto? En el sentido, m lo puedo aquí, no primo, sería entonces, m es, pongámosle k por n, ¿ya? Para eso. Porque si no, si n, y aquí con n, entonces distinto de 1. Porque si no, caemos de nuevo en la definición de que es primo. ¿Ya? Y ahora, eso lo podemos por último iterar acá, ese proceso. Si ahora, pongámonos de que, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería más claro? Ya, el n entonces, ahora de nuevo, este n de acá puede ser primo o no. Entonces, si es primo, estamos listos porque entonces nuestro m que teníamos originalmente es divisible por un primo. Si n no es primo, hacemos la misma idea de nuevo, iteramos, ¿ya? Y en algún momento llegamos a un número primo, ¿ya? Entonces, eso es como el argumento acá para, para decir de que cada número natural más grande, mayor que 2, es divisible por un primo. Ahora, la otra opción que tenemos acá también es, por ejemplo, podríamos distinguir si m es un número par o no. Porque si m es un número par, entonces automáticamente es divisible por 2 y 2 es un número primo. ¿Ya? Y para los impares podríamos hacer aquí este argumento de aquí arriba. ¿Ok? Pero eso es como un filtro previo que no es tan necesario hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay una cantidad infinita de números primos. Bueno, eso se demostró hace muchísimo tiempo. O sea, miren, aquí eso lo demostró Euclides. O sea, los griegos antiguos, imagínense. ¿Y saben qué? Todavía es un reto enorme encontrar un algoritmo para encontrar los números primos grandes. ¿Y saben por qué? Eso tiene que ver porque con un número primo grande se construyen las cosas para la codificación, bueno, en la informática, digamos, como, sí, las codificaciones, para mandar los secretos y esas cosas con clave. Entonces ahí se utilizan los números primos. Por eso, y todavía no existe un algoritmo para encontrar números primos. Todavía están buscando eso, imagínense. O sea, si no, uno toma un número grande y deja una calculadora, o sea, un computador grande ahí calculando una semana más o menos, o más tiempo, para verificar si es primo o no. Pero más o menos así de rústico funcionan ahora las cosas todavía. Ya, entonces acá los enumeran y
bueno, ninguno es divisible por el anterior. Y, con el 1 más, ya, automáticamente este no es divisible por uno de los previos. Porque aquí tenemos el 1 suelto, ¿ya? Entonces, a ver, por el ejercicio anterior. A ver, aquí, ya, aquí esto se refiere solamente a n factores, ¿ya? Y entonces, 1 más este número, que es un producto acá, tiene que ser igual a 1 y claramente aquí ya eso no funciona. Bueno, el tema es que, pero eso es, bueno, ya aquí tomamos si suponemos, acá, ojo, aquí la demostración es por contradicción en el sentido de que suponemos de que existen solamente n números primos, ¿ya? Y significa que los números mayores que este p sub n, de ahí ya no hay ningún número primo, ¿ok? En eso se basa la idea. Pero es una construcción aquí un poco, bueno, artificial quizás, pero bueno. El tema es que ya, aquí esto es la idea de la factorización de un número cualquiera y lo escribo en su descomposición de números primos. Y aquí el ejemplo, el 72 es 9 por 8, ¿ya? Pero el 9 no es primo, es 3 por 3, pero 3 sí es primo, y el 8 es 2 por 2 por 2, ¿ya? Entonces, esto de acá es la descomposición en factores primos. Ahora, dos números son primos relativos si no tienen factores primos en común, ¿ya? Bueno, excepto el más menos uno, ya no nos preocupemos tanto por eso. O sea, si no hay primos que son factores en común en ambos números. Entonces, bueno, aquí claramente, si dos números son primos, ellos mismos, entonces significa que este M1 aquí es M1 por 1 y este es M2 por M2 y M1 distinto de M2, entonces no tienen factores en común, ¿ya? Y acá este 434 y el 27. A ver, el 27 sería 3 elevado a 3, o sea, aquí tengo un factor 3, ¿ya? Entonces miremos acá si el 434 es divisible por 4. No lo pusieron acá. Bueno, entonces lo hacemos nosotros. 434 dividido por 3. Disculpe, señorita, ¿Sí? ¿qué son los primos relativos? ¿Cómo? Sí, queremos verificar de que son primos relativos. Entonces, si esta división aquí ahora Que me pegué, que me pegué. es que si esta división ahora me indica de que el 434 no es divisible por 3, entonces no voy a tener factores en común, porque este 27 aquí es 3 elevado a 3. Aquí el único factor primo es el 3. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, Por eso estoy viendo aquí. Si aquí me queda un resto diferente de 0, entonces significa que este número no es divisible y entonces el 3 no es un factor aquí del 434. Ya, veamos acá. Me cabe una vez, entonces tengo aquí el 3, el 33, me cabe... Ups. No, perdón. No, profe, No, no es tengo que divisible, pero bajarlo después. El 10, el 13, aquí me cabe 4 profe. veces. Entonces tengo aquí 1, el 4 y me cabe entonces de nuevo 4 veces, pero el resto aquí es 2.
bueno, ya no escribí aquí, perdón, esto es, aquí va el 12 y aquí la resta y el resto es 2. Ya, ahora sí. Bueno, esta línea aquí entre medio no va. Me salté aquí un poco un paso. Aquí eran, bueno, esto era mi 4 acá y aquí tengo los 12. Eso, ¿ya? Bien, entonces aquí nos queda 144 más 2 tercios, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? El 144, bueno, esa notación no se la han mostrado, es más matemática, pero es más corta que, en vez de escribir no es divisible por, ¿ya? Se utiliza esto, ¿ya? Bueno, pero esto significa entonces no es divisible por 3, el 144 acá, eso, ¿ya? Entonces, de esta manera, como el 27 solamente consiste de factores 3, factores primos 3, y el otro, el 3 no está en el otro, entonces, por lo tanto, acá podemos decir, por lo tanto, 434 y 27 son relativamente primos. Ups. La S no la puedo escribir ahora. Profe, Es que tengo el ¿qué chat significa ahí, que sean perdón. primos Bueno, relativos? primo, ya. La S debería estar más a la derecha ya, pero ¿cómo? ¿Qué significa que son primos relativos? Eso, de que no tienen factores primos en común. Gracias. Acá ¿Se refiere a arriba que estaba no hay la... divisores en común? Si no presentan factores comunes, bueno, diferentes a más o menos 1 ya, pero eso. Entonces, por eso aquí el 3 es un número primo y como el 27 tiene puros números 3 involucrados, acá en su factorización. Ya, pero el 434 no. Eso. Sí, muy bien la respuesta de Gabriel. Profe, ¿se me escucha? Profe, ¿aló? ¿Cómo? ¿Se me ¿Sí? escucha? ¿Sí? Ah, ya, ya. No, le decía que entonces, a reglas generales, los números primos relativos son los que no tienen divisores en común, aparte de ellos mismos, entre ellos Eh, dos. que no tienen factores en común y, o sea, que excepto el más menos 1. Claro, aparte Profe, del O 1. sea, lo trivial, ¿sí? es que hay gente en el chat que dice que 144 sí es divisible por 3. Sí, pero eso no importa. Porque nos quedó Es aquí que ese hay una resto, parte donde... los 2 Ah, tercios, claro. ¿sí? Nos quedó un resto. Profe, lo que pasa es que usted en la conclusión puso eso, puso que 194 no es divisible por 3 en vez de 3, Ah, en vez de 433. sí, 434. sí, perdón, ahí sí. Lo que pasa es que yo también a veces ando un poco pajarona, disculpen. Profe, no hay Ahora ningún este uno problema. no se borra, ya. Es que quería escribir la función original aquí, 434 no es divisible. ¿Ah? No es divisible por 3. Y acá entonces el 434 no es divisible por 3. Ahora sí. A ver. Déjame ver el chat bien. Entonces, si un 25 al descomponerle sale un 5 al cuadrado, ¿sí? Y 5 es número primo y el 27 es 3 al cubo. Son también, sí, efectivamente son números, son primos relativos porque no tienen ningún primo en común en su factorización prima. O sea, porque todo número se puede descomponer en un producto de números primos.
¿ya? Y cuando esos, digamos, como conjuntos de números primos no coinciden para los dos números, entonces son relativamente primos. Sí, ahí lo escribí bien, pero ahí no lo escribí bien. Disculpen. Ya. Bueno. A ver, factorización de un número dado. A ver, ponen dado es una tarea difícil. ¿Saben qué? No es tan difícil tampoco. Porque si ustedes tienen, o sea, pueden ver en la terminación si el último dígito es un número par, o sea, 0, 2, 4, 6, 8, ¿ya? Entonces saben que es divisible por 2. Y de ahí ya el número se achica. Y después eso sí, hay que saber la tabla de multiplicación bien de memoria para ver si se puede. Ya. También tenía entendido, profe, que estaban ¿cómo se llama esta? Las reglas de la divisibilidad. Creo que eran como del 1 al 9, bueno, del 1 al 10. Y el 7 y el 8 eran como, no, el 7 creo que era el que era como extraño. El 7 era como medio turbio, era la regla de la divisibilidad del 7. Bueno, pero si tienes incluso esa herramienta, entonces con mayor razón no debería ser tan difícil. Ahora, eso del similarmente difícil, es que la lista completa de números primos, eso sí que es un trabajo largo. Bueno, y aquí, ya para chequear eso, pero como les dije, aquí las computadoras, digamos, la teoría es antigua, ¿ya? Pero para encontrar esas factorizaciones o no, o números primos grandes, o sea, bien grandes ya, con muchas cifras, entonces ahí las computadoras se demoran su buen tiempito, ¿ya? Pero bueno, eso ya lo habíamos dicho. Ahora, aquí entonces, para cuando tenemos las fracciones, dijimos, necesitamos el máximo común. No, bueno, el máximo común divisor, perdón, eso es otra cosa que yo estaba diciendo ahí necesitamos el mínimo común múltiplo para la suma de dos fracciones, ¿cierto? Pero bueno, existe el máximo común divisor también. Eso esencialmente es, descomponemos el número en sus factores primos y todos los factores primos que aparecen en ambos números al mismo tiempo, los multiplicamos y eso va a ser el máximo común divisor. Bueno, ya, aquí ahora eso lo introdujeron acá para decir de que esa fracción es irreducible. Entonces, si no me quedan más factores que puedo simplificar, en el sentido de que aquí entre n y m no me quedan factores en común, o sea, el mínimo común, el máximo común divisor, perdón, es solamente el más o menos 1, ¿ya? Aquí no presentan factores comunes, a eso se refiere. Y en ese caso, entonces decimos, la fracción está en su forma irreducible, porque ya no podemos simplificar más. Bien. Ya aquí están hablando un poco sobre el tema de las fracciones con la notación decimal. Ahora, el tema es que para lo que es matemática, ¿ya? Por lo general se va a utilizar la notación en fracción, ¿ok? Pero tengo entendido que en física, los ramos físicos utilizan más bien la notación decimal, ¿ya? Así que van a tener que adaptarse a ambas notaciones.
o sea, saber utilizarlas. Entonces acá, calcular el máximo común divisor entre 713 y 589. Entonces aquí ahora el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en sí el algoritmo de Euclides es siempre la división, donde puede ser con resto, ¿ya? El algoritmo de Euclides existe de la misma forma también para polinomios, por ejemplo. Si tienen que dividir polinomios, funciona de la misma forma. Ahora, entonces, acá lo escribieron de esta manera, entonces veamos acá. Dividimos primero el número más grande por el número más chico, ¿ya? Y nos queda aquí un resto. Entonces, si el 713 y el 589 tienen factores que están en ambos números acá, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí una igualdad, significa que tiene que estar aquí también, en el 124. ¿Ok? Porque ese factor tiene que estar acá para poder sacarlo por fuera y colocar un paréntesis. Y está aquí en el 713. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, si seguimos, bueno, ya, y aquí podemos formar la otra pareja también. Si tenemos acá un factor en común entre ambos, aquí la idea es que si esto es, pongámosle, m por n, y esto de acá es k por n, pongámoslo así, entonces significa que esto lo puedo escribir como n por m más k, ¿cierto? Pero como esto debe ser igual al 713, significa que este n aquí divide al 713 también. ¿Ya? Esto es el argumento acá que se utiliza. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor entre 713 y 589 va a ser el mismo que entre esos dos números. ¿Ya? Y ahora utilizamos esta parte de acá. Y hacemos lo mismo de nuevo. Ese proceso es iterativo y lo repetimos tantas veces hasta que hayamos llegado a un resultado razonable en el sentido donde en una parte nos queda resto cero. ¿Ok? Entonces, acá de nuevo ponen la división con resto. Entonces, ahora, el número más grande ahora es el 589 y dividimos por el 124 y nos queda, no, ping, ahora este resto, 93. Entonces, aquí, por eso pusieron aquí otra vez, ¿ya? Entonces, ahora el número más grande es el 124 y lo dividimos por el 93. Bueno, y en este caso acá vamos a obtener un resto de 31. Entonces, lo hacemos de nuevo. Tomamos el número más pequeño, el resto que obtuvimos de antes, y lo dividimos, o sea, hacemos la división del número más grande por ese resto, lo que está acá. Bueno, supongo, pero no puedo escribir más allá. Y ahora aquí sí nos queda el resto cero, esta parte de acá, y por lo tanto, este número acá es el máximo común divisor. ¿Ok? Pero la idea es hacer eso tantas veces como sea necesario hasta llegar al resto cero. Bueno,
Bueno. Ahora aquí quieren escribir, pero eso no fue... no, es que aquí ahora están colocando como observación aquí otro ejercicio, entre profesor. comillas. ¿Ah? Profesor, un momento, por ¿Ahí? poquito. Ahí. Gracias. ¿Ahora sí puedo bajar? Sí, Muy gracias, bien. gracias. Ya, entonces acá en esa observación nos plantean otro ejercicio en el sentido de que si queremos calcular esta fracción aquí, bueno, son las mismas cifras que ya teníamos de antes, entonces ahora ya sabemos que el factor en común es el 31 y que este es el más grande. Entonces ahí hicieron la división 589 dividido por 31, entonces nos va a dar 19 y resto 0. Y el 713 dividido por 31 nos va a dar 23 y resto 0. ¿Ya? Eso es aquí como, entre comillas, cálculo aparte. Voy a hacerlo solamente para el primero. Acá dividido por 31. Entonces, acá en el, si tomamos las primeras dos cifras, en el 58 el 31 nos cabe una sola vez. Entonces tenemos aquí 31, lo restamos y acá nos quedan 7, 27, 279 y aquí ahora sí el 31 cabe 9 veces y nos va a dar 279 y resto 0. Listo. ¿Ya? O sea, este cálculo se hizo para obtener aquí esta parte. ¿Ya? Y luego lo que hacemos es cancelamos acá los 31 y nos quedan 19 23avos. Bueno, por supuesto aquí hay que hacer el otro cálculo aquí para el denominador también. ¿Ya? Bien. Ahora, otro ejercicio acá, encontrar la fracción irreducible de... Oye, este corcho. Bueno, supongo que no está hecho acá. Bueno, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque aquí con los ejercicios de abajo ya se termina la clase de hoy día. Así que estamos súper bien y tenemos tiempo para hacer eso. Pero... ya. Voy a hacer el cálculo en otra hoja para tener un poco más de espacio. Porque aquí apretado entre medio me va a quedar un poco muy apretado. Entonces veamos este asunto. ¡Ping! Ábrete. Ay, no, ahora voy a tener dos abiertas. No. Ya. Entonces. Necesito el bolígrafo más grueso. Y eran 4.261 dividido por 4.259. A ver, primera observación acá. El numerador aquí es un poco mayor que el denominador, ¿ya? Pero lo que queremos encontrar acá para poder simplificar es el máximo común divisor entre estos dos números.
4.259. Ya, entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, tomamos el número más grande. Bueno, ya, 4.261 es entonces igual a 1 por 4.259 más 2 solamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué me dicen ustedes? No sé, profe, disculpe. ¿Ah? No tengo ni idea, profe, disculpe. Sí. A ver, esto es nuestro resto. ¿Ya? Y si tenemos un... A ver, acuérdense, la fórmula es que si este 4.261 es entonces igual a... acá podemos poner m por k, no sé, más. Y ahora, si tenemos un común divisor, este tiene que estar acá también. M por, pongámosle L, ¿ya? Y ahora, entonces, para encontrar este M, el tema es que aquí vamos como bien cortito en el sentido de que como, a ver, lo voy a remarcar con color. Ah, no, por acá. Miren, este M por L es el resto, ¿ya? Este 2 de acá. Ahora, lo único es que el 2 es solamente 2 por 1, ¿ya? El problema que tenemos ahora es que este número de aquí, el 4.259, claramente no es divisible por 2. Exactamente. No podemos hacer nada aquí con esa cosa. Porque el 4.259 no es divisible por 2. Y con el 1 como que tiene poca gracia. No simplificamos nada. ¿Ok? Así que esta expresión, por lo tanto, de acá, 4.261 dividido por 4.259 ya es irreducible. Digamos, para llegar al resto cero tendríamos que dividir por 1 ahora. Como les dije, había que repetir, iterar ese procedimiento de hacer la división, ¿ya? Pero ahora en el siguiente caso tendríamos que dividir aquí por este 1. Entonces, como que no tiene mucha gracia escribir eso porque ahí obviamente nos va a dar el 0. ¿Ok? Lo intenté con 30 números y ninguno da sin decimales. ¿Ah? Lo intenté con varios números del 1 al 30 y todos dejan residuos. Por 2. Ninguno número es entero. No, sí, claro, por eso. Es que aquí yo les estaba explicando de que eso de ninguna manera pueden tener factores en común, son relativamente primos. ¿Ya? Bueno, Profe, pero y en caso de que estos números sean, estos no, pero hayan números que sean divisibles únicamente por un número primo, por ejemplo, no sé, 17, y que sea su factor común, ¿se encontraría con este método?
a ver, veamos. Bueno, ya. Aquí, de ahí ustedes, a propósito, esos apuntes, esos mismos apuntes, bueno, sin lo rayado por mí, pero están disponibles en el U virtual, ¿ok? Así que ustedes de ahí pueden leer ese texto cuando ustedes quieran, o pueden descargarlo, ¿ya? A ver, aquí hay una cosa que pusieron al final. El tema es que cuando hay números que no se pueden escribir como una fracción de dos números enteros, como una división entre dos números enteros, entonces ahí es donde construimos los números irracionales. No es que sean como poco prudentes o algo así, esos números, pero el tema es que se necesitan para completar los números para que formen, bueno, lo que hoy en día llamamos un cuerpo. Y el tema es que, por ejemplo, el número pi. Ay, con el otro lápiz todavía. Ya, el número pi. ¿Saben cómo se encontró? Por las obras de un círculo. ¿Cómo? Bueno, la idea de encontrar el número pi era lo que Por las obras hizo de un círculo. Riemann. Riemann tomó, bueno, aquí tenemos el plano. Ya pongamos una circunferencia. Ahora, espero que me resulte más o menos una circunferencia. Ya, o sea, eso debería ser redondo, ya, circunferencia, radio 1 y centro en el origen, ¿ok? Acá entonces 1, 1, ¿ya? El tema es que lo que hizo Riemann fue, quería calcular el área de del disco aquí que se tiene. Entonces lo que hizo fue, cortó todo, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? En rebanaditas. Y lo que quiso hacer es, bueno, ahora no se ve muy bien acá. La idea es, a ver, acá coloco un cuadradito. Entonces acá no puedo colocar uno, acá puedo colocar otro del mismo tamaño. Ya, o sea, más o menos esa es la idea. Bueno, el dibujo no me resultó ahora tan bonito, ya, disculpen. La idea de Riemann era rellenar todo, todo el disco con cuadraditos chiquititos. Y de ahí se dio cuenta de que siempre van a quedar trocitos que quedan como, acá están los trozos que quedan fuera, que no son parte de un, se ve ahora, no se nota mucho lo que marqué, es cierto, con amarillo. Bueno, lo voy a agrandar un poco. Sí, se ve, profe, un poquito. Yup. Ya, aquí tengo una punta de un cuadradito, acá tengo otra punta de otro cuadradito, ¿ya? Entonces se refiere a toda esa parte acá, ¿ya? La que queda afuera. Entonces, de esa manera lo que él pensó, bueno, ya, mis cuadraditos son demasiado grandes, los voy a achicar. Y de ahí siempre se puso a contar los cuadraditos que necesitaba, ¿ya? Y de esa manera empezó a llegar a que era, de ahí apareció ese número pi, porque el área de del disco unitario es, digamos, si uno toma, a ver, voy a hacerlo en verde mejor. Acá, aquí tengo el radio, ¿cierto? Esto es R, en este caso el radio es 1. Si yo tomo simplemente
4r cuadrado. Entonces voy a tener aquí este cuadradito, pero va a tener mucho de sobra. Bueno, ya, y en total, la idea es que pi, por eso pi es 3, algo, porque no son los cuatro cuadraditos, pero es esa porción pi 3,1415, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese es un número que no es una fracción, no se puede escribir como fracción. Ya, ahora, bueno, para probar, por ejemplo, de que el raíz de 2 es un número irracional, lo más fácil es hacerlo por contradicción, en el sentido de que, ya, voy a ir a la hoja, corremos esto para, corre tipo, ahí, ya, entonces, acá, por demostrar, hoy estoy con el lápiz muy angosto, ya, y con rojo, ya, perdón, por demostrar, raíz de 2 es irracional. Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? Demostración, y aquí colocamos al tiro por contradicción. Por contradicción. Ya, entonces, significa, supongamos que raíz de 2 es racional. O sea, suponemos justo lo opuesto de lo que queremos demostrar. Entonces, sabemos, existen dos números enteros, m y n, números enteros acá podemos tomar, bueno, ya no nos preocupemos del signo, ya mejor números naturales, ya en el sentido de que como raíz de 2 es positivo, ya algún CEMAT. Es que las demostraciones no están en los programas que ustedes tienen disponibles para hacer cálculos. No sé qué es CEMAT. Ya, existen números naturales, vamos a tomarlo. Ojo, acuérdense, naturales son, el número 0 no es un número natural. Es un número entero, pero no es natural. ¿Ok? Porque claramente vamos a suponer de que raíz de 2 es distinto de 0, ¿ya? Entonces existen esos dos números tales que yo puedo escribir este raíz de 2 como una fracción, m dividido por n. Por eso, ya. Bien, entonces, pero ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos una ecuación acá. Lo que podemos hacer con esa ecuación, podemos multiplicar por n. Aquí, ya que n es distinto de 0, ¿ya? N es un número natural, por eso lo puse así acá. Entonces, aquí entonces nos queda raíz de 2 por n, esto es igual a m. Ya, pero m es un número natural. Y aquí tengo un producto, entonces necesitaría de que esto de acá también tendría que
ser un número natural. ¿Y qué me dicen sobre eso? Pero, profe, ¿no es como extraño como... Claro, el número ya es irracional, pero para agruparlo dentro de la categoría de los irracionales, ya estamos asumiendo que es racional, entonces, ¿para qué No, lo estamos demostrando? lo que pasa es que aquí ahora el n es un número natural, ¿ya? El raíz de 2 claramente no es un número natural, eso sí. Entonces, un múltiplo que ¿Sí? no es natural por un número natural, eso ya no está en los números naturales. ¿Ya? No, claro, pero me refiero a que estamos tratando de demostrar que raíz de 2 es irracional, ¿cierto? Sí, pero para eso entonces suponemos primero que es racional. Claro, pero me refiero, aquí en la demostración estamos asumiendo que como n es un natural, se multiplica por 2, pero asumimos que 2 ya es irracional. No sé si me explico que O para sea, el demostrar raíz de que... 2 es racional. Eso sí, pero el tema es que aquí como m y n son números naturales, Ujú. entonces, me refiero, si tú haces una multiplicación de un número racional, en este caso, por un número natural, ¿ya? Ya. Tienes que tener Ah, buena suerte ya. por el tema de los Entonces, factores en común, ujú. en el sentido de que em, ya, a ver, ahora se me está iterando acá la cosa. Aquí dijimos no, tengo que tomar el otro. Esta parte, ¿ya? Entonces, el m es natural, sí. El n también es un natural y dijimos ya eso de aquí tiene alguna forma de fracción, ¿ya? A lo que voy es que esto de acá solamente puede pertenecer a los naturales, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí sería, aún así, si usamos la potencia, igual quedaría raíz de 2 igual a 2 y aún así sería irracional. ¿Quién se cayó? ¿Yo me caí? Señorita, Ah, señorita, oh, ¿pero no sería mejor si simplemente elevar la raíz de 2 a 2 y así descartamos la raíz? eh, Porque lo multiplica por sí mismo y ya. no, pero eso no me dice nada sobre después si es racional o irracional. Claro, eso satisfacería la ecuación, pero no demostraría el punto de Sí, que la raíz tiene que estar ahí para demostrarlo, que es Y racional. después seguimos, sacamos la raíz, elevando los 2 y después los dividimos con su número primo, que sería el 2, que sería 1. a ver, la observación aquí es, n es un número natural, ¿ya? Entonces, si multiplico, ya, tomemos como un ejemplo, ¿ya? Tomemos 2/3, ¿ya? Un número racional por un número natural. Entonces, ¿cuándo eso va a pertenecer a los naturales? Solamente si Cuando n esta igual 3. n o sea, tiene un factor 3, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, por decirlo así, buscar a ver, aquí
ya dijimos, el raíz de 2 es m partido por n, ¿ya? Y el... ya, no, es que se me enredan ahora las letras ahí un poco, porque estoy repitiendo las letras. A lo que me refiero es que de todas maneras, para el raíz de 2, ya, si esto de aquí es mi raíz de 2, ¿ya? Lo que yo necesito es que sí, eso, que aquí el denominador esté contenido como factor en el n, para poder hacer la multiplicación. Entonces, lo que necesito es que, bueno, y aquí ahora empieza la parte que en la notación va a quedar un poco trivial, que a ver, que n, bueno, sea divisible, pero, bueno, ya por el n, en este caso, acá. A ver, no, esa manera de escribirlo no queda muy clara. Ahorita, y si la verdad es que hay que usar el 1 conveniente. ¿Cómo? A ver, ¿saben qué? Si en verdad es como que Hagamos decir una que cosa. requiere del 1 conveniente. Sí, lo único es que aquí ahora no quiero repetir tanto las mismas letras, por eso que hagamos un compromiso, porque ya estamos en la hora, ya, de hecho ya nos pasamos de largo. Para el sábado en la mañana les tengo la versión limpiecita aquí, bien clarita para esa demostración, ¿ok? Pero ahora no quiero seguir aquí más enredando la anotación también. Pero creo que la idea quedó clara aquí, en el sentido de que ese producto o este producto solamente va a poder ser un número natural si aquí el denominador está, está contenido acá, y de esa manera voy a poder cancelar este n en este caso, y me va a quedar después de que m es igual a raíz de 2, ¿ya? Pero para escribirlo bien en limpio, y ahí está la contradicción, me refiero. Pero lo voy a escribir bien en limpio, y de ahí la próxima vez, al principio de la clase, les muestro esa parte, ¿ok? Para que esté escrito de manera bien ordenadita. Ok, profe. ¿Bien? Bien, porque, a ver, voy a dejarte...